Moción del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a volver a la modificación del planeamiento de inversiones para la ampliación del metro de Málaga. ¿Quién interviene? El señor Carballo tiene la palabra. Buenos días a todos. Hoy traemos de nuevo una moción, no es la primera vez que lo hacemos en este salón de pleno, sobre el metro de Málaga. Ya trajimos en su momento una en el que instábamos al Estado, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento a que se sentasen para ver la alternativa y marcar unos plazos y unos presupuestos para llevar el cercanía, el metro o ambos al parque tecnológico, y hoy volvemos a traer otra moción para volver a tratar el mismo asunto, porque ya pensamos que hay que dejarse de un poco de tibieza y claramente pedir las cosas como hay que pedirlas. Nosotros entendemos que el metro es un proyecto enquistado de tantos que hay en esta ciudad, por desgracia, a veces por una mala planificación, como puede ser este caso, y por las disputas institucionales de las que estamos más que acostumbrados y que hace que la ciudad no termine de avanzar como debiera en estos momentos. Entonces nosotros creemos que hay que dar una solución a los problemas estructurales de la movilidad que hay en esta ciudad, y por ello, como consideramos que el metro al Hospital Civil nace muerto y se están intentando instrumentalizar a los vecinos, ahora le preguntamos, ahora no le preguntamos, ahora le convencemos, ahora no hay que convencerle, cuando en un principio tendríamos que haberle preguntado antes de hacer el proyecto, no después, como se está haciendo en este y en otras muchas situaciones. Nosotros creemos que este proyecto del Hospital Civil nos tememos que no se va a hacer finalmente, y sí que está paralizando otros posibles proyectos que sí tienen visos de solución y visos de dar una alternativa de verdad a un problema de la ciudad en movilidad, como puede ser el llevarlo al PTA. Y entonces nosotros lo que venimos a pedir aquí es que por fin se sienten el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el BEI para tratar de impulsar esa inversión que va destinada al hospital, al metro, al Hospital Civil, al metro en superficie, al tranvía, que es lo que realmente es y que no tiene un consenso ciudadano, pues que se lo lleven a otra zona de la ciudad donde sí que hay una necesidad palpable, sí que hay una necesidad que se sabe, que los ciudadanos sí la están pidiendo a gritos ya, porque es que es insostenible la situación, y que por suerte si la actividad económica sigue mejorando, como parece que está empezando a mejorar, irá a peor, nunca irá a mejor. Nosotros lo que queremos es, y los acuerdos que pedimos son instar al Ayuntamiento y Junta de Andalucía a sentarse a negociar con el BEI para cambiar el destino de la inversión, para que el proyecto al Hospital Civil pase a prolongar la línea 1 del metro hasta el PTA. Como segundo punto, instar al Ayuntamiento y Junta de Andalucía a sentarse en una fase previa de futuros proyectos para el metro de la ciudad con los vecinos más afectados y tener en cuenta su opinión en la medida de las posibilidades técnicas y económicas. Y como punto tercero, instar al equipo de Gobierno a que busque alternativas que mejoren la movilidad con el Hospital Civil en el caso de que finalmente no se ejecute el proyecto de metro en superficie, como pudiera ser la creación de una línea de alta capacidad de autobuses. Gracias, señor Carballo. Málaga para la gente. Señor Zorrilla tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, este es un tema que, como bien ha explicado el señor Carballo, lo hemos discutido también recientemente en este pleno. Hay cuestiones de la moción de Ciudadanos que compartimos. Ahora bien, tenemos diferencias de fondo importantes a pesar de esas coincidencias con lo que ahora se está planteando. ¿Cuáles son las coincidencias? Ya lo hemos expresado en otro pleno. La necesidad de planificar el metro, la prolongación del metro, no solo al PTA, sino a Campanillas, para que dé servicio a ese distrito. Completamente de acuerdo. Y también el ramal de la línea de cercanía C2. Esto, además, es un acuerdo plenario, en el que nosotros votamos a favor y creo recordar que se aprobó por unanimidad. Y, además, se aprobó, como se expone en la moción, que se creara una comisión y se empezara a ver un calendario. Aquí lo que se trata es de cumplirlo y poner ya un horizonte en el que el metro llegue a Campanillas y al PTA. Completamente de acuerdo. Y coincidimos también en la crítica que se hace en la moción acerca de la falta de información y audiencia que se ha dado a los vecinos, fundamentalmente a los vecinos del distrito
y de las zonas afectadas por el recorrido del metro hasta el Hospital Civil y el Materno, pero también a los vecinos del resto de la ciudad. Y ahora, efectivamente, se hace tarde y mal. Ahora, sin perjuicio de estas coincidencias, hay cuestiones que no compartimos y lo hemos dicho en otras ocasiones. Nos habla de una fuerte contestación vecinal. Bien, eso es relativo. Hay también muchos vecinos que están a favor de la prolongación del metro hasta el Hospital Civil y al Materno, incluso también otra plataforma de distintos signos creada. Habría que evaluar, y eso no lo sabemos, cuál es el apoyo que tienen por parte de los vecinos, una forma de una opción y de otra. Y se nos dice también como problema insalvable el que hay una falta de consenso. Bien, falta de consenso no es lo mismo que falta de unanimidad, que tampoco lo ha habido en otros grandes proyectos de la ciudad. Tampoco había consenso, un total consenso o unanimidad en cuanto a la peatonalización de Calle Larios, tampoco lo había en cuanto al metro a la carretera de Cádiz, no lo ha habido, por ejemplo, en ocasiones, en cuestiones menores, cuando se han modificado el trazado de algunas vías o se han puesto carriles bus. Creemos que tampoco el impacto a la movilidad al que se hace alusión es tal como se expresa en la moción. Todas las experiencias demuestran, y metros en superficie hay en 300 ciudades en Europa Central, ciudades más de... Puedes ir con brevedad. Brevedad. Y económicamente más potentes que la nuestra, que tienen el efecto contrario de disminuir precisamente el tráfico en esa zona y, por tanto, los problemas de movilidad no existen, sino que viene a solucionar problemas de movilidad. Por tanto, nosotros, metros al PTA y Campanilla, sí, información y consulta a los vecinos en este y en otros proyectos, sí, pero acabar con el metro al Hospital Civil y al Materno, nosotros estamos en contra. Por tanto, nuestra posición de voto va a ser al primer punto que no, al segundo que sí y al tercero que no. Muchas gracias. Gracias, señor Zorrilla. Málaga ahora, señora Torralbo. Bueno, Bueno, nuestra postura todavía tenemos que saber realmente, como se ha dicho ya anteriormente, cuál es la situación en cuanto a los vecinos. Por eso, por ejemplo, en el punto 2 nos extraña que en los próximos proyectos se hable solamente de vecinos más afectados. Creo que es una expresión indeterminada que no expresa realmente a quién se tiene que informar, con quién se tiene que consultar. Creemos que hay que ser más precisos y que además acota demasiado en un momento dado a quien se consultaría o se informaría. Con una infraestructura de este tipo, creo que la información debe ser muy amplia y alcanzar no solo la zona de influencia de esa línea, sino lo más amplia posible, por lo menos en cuanto a conocer realmente las sensaciones que la movilidad provoca la movilidad que se va a llevar a cabo provoca en los vecinos. Entonces, reducirlo a más afectados nos parece un error, aunque votaríamos a favor si simplemente hablase de vecinos, por ejemplo, vecinos de la zona o algo así, cuanto menos, para no limitarlo tanto. Y en cuanto a los puntos principales de cambiar, pues claro, nos causa duda también saber, porque sabemos que hay una plataforma que efectivamente tienen problemas con la implantación del tranvía. Realmente son muy legítimas las quejas que imponen, pero a veces los argumentos no son de suficientemente peso, porque decir a veces que no pase el tranvía por delante de mi casa creo que no es suficiente si no me dice es que los problemas son, pues puede haber problemas de seguridad, puede haber problemas más allá de la incomodidad que pueda causar. Nosotros nos gustaría saber realmente hasta qué punto pues hay unos motivos de peso técnicos que impidan realmente que se pueda llevar a cabo. Y además, tenemos ciertas dudas si se pudiera cambiar el destino, porque sí creemos que tiene que llegar al PTA, igual que el tren de cercanía debe llegar también. Creemos que así que es prioritario que llegue el cercanía antes que el metro, por el hecho de que tiene más capacidad de transportar personas en hora punta, las frecuencias son más rápidas y quizás solucionaría el problema. Pero aún así creemos también que debe llegar al PTA el metro tranvía.
Lo único que, bueno, estas negociaciones no nos vamos a oponer, pero tenemos dudas porque como no conocemos exactamente el convenio y si hay posibilidades de indemnización y tal, tendríamos que saber algunos aspectos que aquí nos faltan. Y, bueno, mejorar en cualquier caso la movilidad en la zona. Si no llega, no hay problema. Obviamente, si no llegara, pues sí. Pero el primer punto, tal como está, nos crea dudas. Y el segundo, simplemente decir que se amplíe más allá de los vecinos más afectados por la indeterminación del punto, que significa, pues, a lo mejor simplemente al que le llegue muy cerca de su ventana y a lo mejor el que esté al otro lado de la calle no se le consulta. Entonces, en ese aspecto, ampliar un poquito más el término y bueno, pues que realmente este tema ya se ha explicado bien, no se ha llevado bien, con brevedad. Sí, simplemente decir que no se aplica bien y que realmente está causando graves problemas y bueno, por supuesto, la falta de información ha sido principalmente el problema de que los vecinos pues hayan llegado tarde y que ahora nos encontremos pues con un tira y afloja de un lado y otro y que no se pueda cumplir a lo mejor tampoco los plazos, lo cual además es también un perjuicio mayor aún. Socialista, señor Pérez Morales. Un momentito, señor Pérez Morales. Cuando me piden ustedes un poco de más tiempo, pero ruego que sean muy atentos a no pasarse más que unos segundos, porque si no, no terminamos dentro de la mañana el Pleno, al ritmo que vamos. Porque si se da de nuevo, si sigue, son 3 minutos. O sea, no está preparado para parar el minuto. Está 3 minutos cada la primera. Sí, no es su caso. Señor Pérez Morales, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los compañeros de corporación, a los que nos ven por los medios de comunicación y a los que nos siguen en el Pleno en el día de hoy. Como público, y nosotros desde el Grupo Municipal Socialista lo que queremos decir es poner en valor lo que ha significado el metro. La semana pasada conocimos que el metro había alcanzado 5 millones de viajeros, un 1,4% más de la estimación que se había hecho y, por tanto, tenemos que saber que el metro es un modo de transporte respetuoso con el medio ambiente que mejora la movilidad en la ciudad y que, lógicamente, da marca de ciudad también a Málaga. Es importante también destacar que en el debate del último pleno del mes de diciembre hablábamos de la necesidad de crear una comisión encargada de estudiar la puesta en servicio del Cercanías, que mejoraría lo que es como gran medio de transporte de gran afluencia de llevar pasajeros al PTA. Lógicamente, lo que queremos es conocer ese estudio informativo que ha hecho la Secretaría de Estado de Infraestructura del Ministerio de Fomento, que lo anunció y que todavía no sabemos por qué no se ha presentado, y queremos que se presente ese estudio informativo que ha hecho el Ministerio de Fomento. Nosotros sí estamos también a favor de que el metro se lleve al Parque Tecnológico, que llegue a la zona del Parque Tecnológico, que llegue a Parcemaza, que llegue a Campanillas, pero que se haga también, lógicamente, con un estudio de viabilidad, que se haga ese estudio para saber si se puede llevar y por eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Y algo que creo que hay que destacar y resaltar. El señor de la Torre, durante el mes de noviembre, hizo referencia, traigo aquí declaraciones suyas que aparecieron en los medios de comunicación, donde decía: el señor de la Torre hablará con la concesionaria, hablará con el Banco Europeo de Inversiones para saber si tiene el apoyo o no para cambiar el proyecto desde el hospital hasta el Hospital Civil del Metro o para llevarlo al Hospital Civil. Y yo le quiero preguntar al señor de la Torre, que hizo ese anuncio, si habló con la concesionaria. Y yo creo que es importante que lo responda aquí. Yo creo que nos consta que sí ha hablado con la concesionaria y que nos diga qué le dijo la concesionaria. Usted, si habló o no con el Banco Europeo de Inversiones y que nos cuente qué le dijo el Banco Europeo de Inversiones con respecto a este proyecto, creo que es importante para el debate que estamos en estos momentos llevando a cabo, y de esta forma tendríamos suficiente elemento de juicio para saber cuáles han sido sus conversaciones como alcalde de la ciudad de Málaga, y que en este caso los concejales que estamos aquí sentados pues le pedimos para que nos diga en qué quedaron esas conversaciones o en esas consultas que usted dijo. Por otro lado, que el metro llegue al 2018 al Hospital Civil. Si no llega, en el protocolo firmado habría que pagar a la concesionaria 60 millones de euros al año hasta que llegue el 2018 si no se ha puesto en funcionamiento el metro. Por tanto, es importante conocer todo esto y continuaremos en el segundo turno. Equipo de Gobierno, señora Maeso. Sí, con respecto a la moción que presenta el Grupo Ciudadanos, es decir, desde esta corporación. Tenemos claro que el metro, que llegue el metro al PTA y a Campanilla es considerado prioritario y, además, así
Ya desde el 2002 fue declarado de interés metropolitano por parte de la Junta de Andalucía. Estaba así firmado en el convenio inicial de 2003 entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y este proyecto, unilateralmente por parte de la Junta de Andalucía, fue cortado ese tramo de la línea 1 que iba hasta el PTA y lo cortó unilateralmente. De hecho, hemos tenido conocimiento recientemente de que, de hecho, está hecho el proyecto de construcción del metro al PTA, porque así nos lo han pasado en una liquidación dentro de las actuaciones del metro, y entonces se lo hemos solicitado que, por favor, nos hagan llegar ese estudio del proyecto de construcción. También, desde el pleno del 30 de noviembre, donde hubo un par de mociones donde hablamos sobre el metro, tenemos que decir que ya se ha terminado un estudio de movilidad de los accesos al parque tecnológico, en el que se realiza un estudio, un diagnóstico de los distintos modos de transporte, las horas de tráfico, las horas puntas de tráfico, y se ha determinado pues, cuáles son las posibles mejoras. De entre ellas está claro que el metro llegue al PTA y a Campanilla, y la prolongación de la línea de cercanía. Con respecto a que es mejor una cosa u otra, el metro tendría una mayor frecuencia, tendría una capacidad suficiente y, además, captaría a mucha más extensión de población al tener un mayor número de paradas. Con lo cual, las dos cosas son complementarias. Entonces, hay que reclamar las dos. De hecho, en una última nos han comentado de la Subdirección de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Fomento que en este primer cuatrimestre está previsto que nos presente las conclusiones del proyecto de la prolongación de la actual línea de ferrocarril Málaga-Álora. Y con respecto a los acuerdos, pues ¿qué creemos? Que desde la Junta de Andalucía se ha perdido un tiempo precioso en explicar el proyecto, en convencer a los vecinos y en enviarnos a nosotros como parte responsable del proyecto los estudios necesarios para nosotros también conocer la viabilidad del proyecto, porque un tranvía no es viable en todos los casos, tiene que tener una demanda que haga sostenible económicamente, que justifique la inversión. De hecho, muchas ciudades están ahora mismo en discusiones, por ejemplo, en el mismo Barcelona, en la misma diagonal, si realmente es necesario el tranvía que está allí propuesto o mejor cambiarlo por una línea de alta capacidad, un BRT o un metrobús, cosa que ya aquí también se estudió y en la misma noche de los Asperones, en el 2012, se le planteó a la Junta que en vez de hacer el tranvía al Hospital Civil, ¿por qué no se estudiaba una línea de alta capacidad? Si va a seguir, tiene que ser con mucha brevedad. Nada, la siguiente vez diré que la enmienda. Muchas gracias, señora Maestro. Señor Carballo, segundo turno. Bueno, aquí se está hablando de cercanía. Evidentemente, nosotros consideramos que son dos medios que son bastante complementarios. De hecho, el cercanía ya se expuso en su momento, pero bueno, está bien recordarlo. Tiene menos frecuencia, más capacidad, pero sin embargo el metro tendría muchísima más frecuencia y daría más servicio a más partes de la ciudad, sin contar que también se daría servicio a Campanilla, no solamente al parque tecnológico, y también al parque cementerio, que también lo dejamos siempre de lado, pero también es una infraestructura de la ciudad que está bastante deficientemente comunicada, y los accesos tampoco son de lo mejor. Se dice que el metro tiene que dar soluciones de movilidad, efectivamente, pero también hay que hacer una prioridad, ¿no? Un orden de prioridades, y en este caso nosotros consideramos que el parque tecnológico tiene que estar en la parte más alta de esa lista de prioridades, y sin embargo consideramos que hay muchas dudas de que realmente se dé un beneficio a la movilidad de la zona. Termino. Mucha brevedad. Sí, un beneficio a la movilidad de la zona en el Hospital Civil y no un perjuicio, como nos tememos. De hecho, hay un informe de movilidad que todavía no disponemos de él. Tampoco hay un informe de bomberos porque falta mucha documentación y no está nada claro que el proyecto del metro en superficie al Hospital Civil sea realmente viable. O sea, que eso es el primer punto que habría que discutir en este tema. Y nosotros lo que decimos es que, por fin, todos los grupos tenemos que posicionarnos para llevar el metro al hospital, al parque tecnológico de verdad y, como digo, con un orden de prioridades. Nosotros no nos negamos a llevar el metro al Hospital Civil, pero cuando haya dinero de llevarlo de verdad y soterrado. Málaga ahora. Señora Torralbo, quiere tener segundo turno. Perdón. Me toca a mí, pero no hay segunda intervención por mi parte. Muy bien, muchas gracias. Sí. Señora Torralbo.
Sí, brevemente. Bueno, la frecuencia puede ser mayor en el tranvía, pero realmente tampoco va a ser tanto. El otro día precisamente estuvimos en Metro Málaga y nos hablaban que, bueno, que 3 minutos sería ya una proeza si va en superficie llegar la frecuencia de ambos. Entonces, bueno, ahí tenemos las dudas de qué resolvería mejor. Los dos medios son complementarios, obviamente, pero también el cercanía trae de la Costa del Sol, trae de muchas zonas y para nosotros entendemos que a lo mejor podía ser prioritario. Eso no quita que en el metro sea también necesario, porque es verdad, el otro día cuando fuimos a Metro Málaga no había manera de llegar en ningún medio de transporte. Tenías que bajarte del cementerio e ir andando hasta allí por la carretera, lo cual es, salvo que fuese en taxi, ¿no? Lo cual es bastante complicado. Pero simplemente si podíamos cambiarlo de vecinos más afectados por vecinos de la zona o del trazado o algo así, para dejarlo un poquito más amplio, no tan limitado, ese punto sí. Y el último, como he dicho también. El primero, pues... Con brevedad. Tenemos dudas por la falta de información de lo que supondría ese acuerdo. Hombre, se insta, pero también queríamos tener más información sobre ello para poder apoyarlo contundentemente. Nosotros estamos por reducir costes, mejorar la movilidad con el mínimo coste posible. Y sí sabemos que hay zonas que son más prioritarias que otras. Y creemos también en las líneas de alta capacidad y rapidez, que ahora mismo, por ejemplo, podían empezar a funcionar ya desde cercanía hasta el PTA. Señor Pérez Morales, segundo turno. Muchas gracias, señor presidente. Señora Maeso, ya que ha sido usted la que ha intervenido como responsable de movilidad por parte del equipo de Gobierno, me hubiera gustado que hubiera respondido a las preguntas que el señor alcalde no ha querido responder. ¿Han hablado con el Banco Europeo de Inversiones? ¿Qué les ha dicho? ¿Qué les ha dicho con respecto al proyecto que hay firmado? ¿Puede responder? ¿Puede decirnos exactamente qué le ha dicho la concesionaria con la que ha hablado el alcalde? El señor alcalde ha hablado con la concesionaria y también con el BEI. Y estamos aquí debatiendo sin que nos diga el alcalde qué le ha dicho la concesionaria y qué le ha dicho el BEI. Si el señor alcalde no quiere responder, responda usted como equipo de Gobierno y diga qué le ha dicho la concesionaria y qué le ha dicho el BEI. Porque a mí me consta que ha hablado el señor alcalde con la concesionaria y con el BEI. Y, lógicamente, estamos a favor de que llegue el cercanía y el metro en superficie o soterrado al Parque Tecnológico, a Parcemasa, Parque Cementerio y a Campanilla, y sin duda pues vamos a seguir pidiendo que se presente el estudio informativo que se ha hecho para llevar el cercanía al Parque Tecnológico. Muchas gracias. Voy a intervenir para atender la petición que hace el señor Pérez Morales. Hablé con el BEI en el verano, no había cierre, no estaba cerrado a esa posibilidad de cambio que se plantea. La concesionaria ha hablado posteriormente, no lo ve tan claro, ve el problema de la tramitación de tiempo y para poder desarrollar las obras en el tiempo que usted aludía como línea alternativa. Y yo creo que la clave aquí está en poner algo, señor Carballo, si me permite, la señora Maeso, que nos permita mantener, como queremos mantener, nuestro compromiso de lealtad con la Junta de Andalucía y nuestro compromiso de lealtad con los vecinos de la zona, ¿no? Que no lo ven claro, que efectivamente no se ha aprovechado el tiempo se ha dejado pasar 2 años, señor Pérez Morales. Había prisa y la Junta ha estado aquí sentada, cruzado de brazos en este tema, ¿no? Entonces yo trataría en el primer punto, esta Junta de Andalucía sentada a negociar con el BEI y la concesionaria, señor Carballo, añadir, y la concesionaria, porque si no el tema queda incompleto, para cambiar el estilo de inversión, para que por eso el civil, y ahí haría un inciso, en el caso de que no haya consenso vecinal en su trazado, en esta línea, pasa a prolongar la línea del metro hasta el PTA. Con lo cual, vemos que queremos mantener ese consenso. No descartamos que pueda conseguirse. Hay que trabajar seriamente en este tema, ¿no? Cosa que no se ha hecho por parte de la comunidad autónoma, ¿no? Y luego, en la parte del sector de las redacciones yo no le veo problema, salvo poner de la zona, como decía la señora Torralo, ya es cuestión que tiene que contestar el señor Carballo. He contestado su pregunta, señor Pérez Morales, y he tratado, con el permiso de la señora Maeso, pero puede, lógicamente, intervenir porque seguro que querría decir algo que no le dio tiempo en el punto primero, en la intervención primera, perdón. Tiene una palabra. Sí, no, en el tercer punto también hacer una enmienda, instar al equipo de Gobierno y a la Junta de Andalucía a que, en caso de que finalmente no se ejecute el metro en superficie, pues buscar las alternativas que mejoren o sea, instar no solo al Ayuntamiento, sino también a la Junta de Andalucía. Y comentarle también al compañero del Grupo Socialista pues que le pregunte a sus compañeros pues, por qué todavía no ha firmado la adenda, que por favor le pregunte también por qué no entrega los estudios de movilidad y por qué no nos entrega toda esa información para que podamos también conocer el proyecto y la viabilidad del proyecto.
Señor Carballo. Bueno, respecto a la enmienda de Málaga ahora... Posicionar sobre la enmienda. Sí, por eso, son simplemente eso. Sí, no hay ningún problema en poner los vecinos de la zona. De hecho, era la intención esa, no era otra. Luego, respecto a la otra enmienda que se propone en el primer punto, añadir la concesionaria, pues sí, añadimos la concesionaria. De hecho, deberíamos de haberla añadido originalmente. La añadimos, no hay ningún problema, pero el resto lo dejamos tal cual. Consideramos que no hay que dejar en papel mojado las intenciones y que hay que posicionarse realmente. Si queremos el metro del Parque Tecnológico hay que decirlo claramente. Y si los vecinos, parece ser, como está siendo, no están de acuerdo en que se lleve el metro del Hospital Civil, pues nosotros tenemos que decirlo también. Así que nosotros lo dejaríamos todo tal cual está, solamente añadiríamos la concesionaria y añadiríamos los vecinos de la zona. Señor Carballo, no quiero entrar en un diálogo con usted, pero es obvio que está ese tema abierto en el tema de los vecinos. No está todavía cerrado el tema. Faltan los estudios de movilidad que tiene que presentar la Junta y faltan una serie de cuestiones de explicación mejor del proyecto. Esa es la realidad. Sí, pero que nosotros consideramos que hay unas prioridades y en esta ciudad consideramos que es prioritario el PTA al Hospital Civil en este momento y que hay alternativas de transporte al Hospital Civil como una línea de alta capacidad que no la hay, por desgracia, al Parque Tecnológico en la actualidad. Entonces, consideramos que es evidente que no hay un consenso ciudadano, que cuando se dé, que se lleve el metro, cuando haya dinero, que se lleve el metro al Hospital Civil, por supuesto, y si es soterrado, mucho mejor, que es lo que realmente quieren los vecinos. Hay que dejar claro que nosotros vamos a ir luchando por que haya ese consenso, Quiero dejar claro. No queremos, digamos, olvidar nuestros compromisos con la comunidad autónoma ni olvidar nuestro compromiso con los vecinos, la doble vía, y creo que es compatible hacerlo. Sea cual sea el resultado de la votación, podemos aceptar la votación y apoyarlo, pero nuestra intención es eso. Quiero dejar muy claro que conste en acta porque vamos a trabajar en esa dirección. Bien, señor Zorrilla. Sí, presidente. Yo es que no he utilizado el segundo turno y en el primero expuse mi posición de votos, que era favorable a apoyar el segundo punto. No obstante, se ha introducido una enmienda propuesta de Málaga ahora, que yo entiendo lo que decía su portavoz en el sentido de que quizá es un poco ambiguo la expresión de los vecinos más afectados. Pero desde mi punto de vista, y lo digo porque voy a cambiar la posición de voto expresada, hablar de los vecinos de la zona es una expresión peor de la que existía. Vecinos afectados, en este caso, por poner un ejemplo, son también los de Carretera de Cádiz, son también los vecinos de Teatinos, y los vecinos de la zona pues reduce en mucho lo que son los vecinos afectados por el trazado. Por tanto, si se acepta y se mantiene esa enmienda, nuestra posición de voto no va a ser favorable al segundo punto, como había dicho, sino que será de abstención. Bien, ha aclarado todas las cuestiones. Señor Alfaro, ¿quiere decir algo? Sí, que bueno, quizá quitamos el más y dejamos vecinos afectados y a lo mejor estamos todos conformes. ¿Vale? El que el más afectado era lo que es más indeterminado, quizás, vecinos afectados. Señor Torralbo, Carballo, acepta el tema. Bien, pues entonces queda claro que hay una enmienda aceptada en el punto 1, otra leve que en esto, y al final la que ha planteado la señora Maeso, y está el equipo de gobierno y la Junta, que busca alternativas de mejorar la movilidad, ¿no? ¿Es así? De acuerdo. Bien, pues los términos en que... ¿Alguien pide votación separada? Señor por favor, señor alcalde, ¿puede repetir el punto 3 cómo quedaría en la redacción, por favor? Yo entiendo que está el equipo de gobierno y a la Junta de Andalucía a que busque alternativas que mejoren la movilidad con el Hospital Civil en caso de que finalmente no se ejecute el proyecto de metro en superficie, como pudiera ser la creación de una línea de alta capacidad de autobuses. ¿Es así, no, señor Carballo? De esta manera. ¿Alguien pide votación separada? Señor Zorrilla. Segundo punto, señor Zorrilla. ¿También? Primero separado. Votamos todos separados. Bien, comienza el punto primero. Comienza la votación. $15 votos a favor, 2 votos en contra y 13 abstenciones. Punto segundo. Comienza la votación.
Unanimidad. Punto tercero. Comienza la votación. ¿20 votos a favor, 2 votos en contra y 9 abstenciones? Pasamos al punto 3 del orden del día de hoy. Moción del Grupo Municipal Málaga.